la enfermedad que clásicamente se manifiesta con la formación de un granuloma inmunológico tipo necrotizante es la tuberculosis. Entonces vamos a iniciar hablando de la tuberculosis. ¿Alguien sabe qué es tuberculosis? É uma enfermidade do parênquima pulmonar, prof. Enfermidade infecciosa do parênquima pulmonar. Es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Que puede afectar el pulmón. Vamos a ir completando. ¿Solo el pulmón? ¿Solo la vía respiratoria entonces se afecta? Entonces puede ocasionar una enfermedad infecciosa, pulmonar y extrapulmonar entonces, ¿verdad? Y dijimos que es infecciosa, entonces está causado por un microorganismo. ¿Cómo se llama el agente causante, el agente etiológico de la tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Como dice su nombre ya, Mycobacterium es una bacteria, ¿verdad? Sí. Ustedes dieron esta bacteria en una materia que se llama microbiología el año pasado. Y vamos a tratar de refrescar esos recuerdos que ustedes tienen de esta bacteria. Algunas características que ustedes se acuerden que estudiaron en microbiología. ¿Qué podemos decir de la micobacteria? Ela apresenta os granulomas, né, professora? Pero propias así de la bacteria. Os macrófagos. Ella es aeróbica, sí, necesita de aire, de oxígeno. ¿Qué más? É um bacilo. Sí, tiene la forma de un bastoncito, es un bacilo. ¿Qué más podemos decir de la micobacteria? ¿Qué tipo de bacteria es? É o bar, bacilo, Es un bar, es un bacilo ácido alcohol resistente, es decir, no vamos a decirle gran negativo ni gran positivo. filho, não tá amanhã não. Oxi, Porque no vamos a teñirlo con las coloraciones habituales. Vamos a tener que utilizar coloraciones especiales como el Sil-Nielsen. ¿Qué más? ¿Qué características más tiene este microorganismo? No. Não. Não, tudo bem, para isso estamos, né? Elas se proliferam dentro dos macrófagos. Muy bien, es un microorganismo intracelular obligado. Eso significa de que para poder multiplicarse necesita de otra célula y en este caso necesita de los macrófagos. Dentro de los macrófagos entonces pueden multiplicarse. ¿Cómo ocurre la transmisión de la enfermedad de la tuberculosis? Via aérea, prof, por contato com pessoas infectadas. Muy bien, la transmisión es por vía aérea, por contacto directo con personas infectadas. Aunque existe un tipo de micobacteria, ahora que es Mycobacterium bovis, que se encuentra en la leche no pasteurizada. Entonces, podría encontrarse en la leche no pasteurizada. Pero es infrecuente hoy en día ese tipo de tuberculosis. Hoy en día el más frecuente es
la tuberculosis ocasionada por Mycobacterium tuberculosis. Vamos a definirlo completamente entonces teniendo en cuenta todas esas características que acabamos de rescatar. Solo a manera de mencionarles así la epidemiología antes de iniciar a hablar de la enfermedad. Esta es una enfermedad muy, pero muy frecuente. Y es frecuente a nivel mundial, ¿verdad? No solamente en nuestro medio. Se estima, ¿verdad?, de que a nivel mundial haya más de 1.000 millones de individuos infectados con tuberculosis, con una prevalencia de 8,7 millones de casos nuevos. O sea, muchísimos casos nuevos hay. La Organización Mundial de la Salud hoy en día, ¿verdad?, lo que se trata de hacer es mejorar el tratamiento. Se ha reducido bastante la mortalidad, pero no así la infección, ¿verdad? Continúa detectándose muchos casos de tuberculosis. Esta enfermedad es mucho más frecuente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Se encuentran afectados países latinoamericanos, en África, etc. Y su incidencia es muy baja en países desarrollados, europeos y en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la tuberculosis se considera una enfermedad de áreas de pobreza, hacinamiento, se da principalmente en las minorías raciales, ¿verdad?, que emigraron, los inmigrantes principalmente que viven en Estados Unidos. Y como ya dijimos, es ocasionado por el Mycobacterium tuberculosis. Según la American Thoracic Society, entonces vamos a definir a la tuberculosis como una enfermedad infecciosa crónica pulmonar y extrapulmonar, adquirida mediante la inhalación de estructura alveolar que contiene núcleos de gotitas con bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad se caracteriza por periodos de infección temprana, que generalmente es asintomática, periodos de latencia y potencial recurrencia. Es una definición bastante completa y nos va a ayudar a tener un gran panorama ya de la enfermedad. Como les digo, en nuestro medio es muy frecuente esta enfermedad, entonces debemos entenderlo bien. Paraguay se considera endémico en tuberculosis y así también algunas áreas del Brasil. En nuestro concepto ya nos dice varias características de la patología. Enfermedad infecciosa crónica. Al decir infeccioso nos está diciendo que es ocasionado por microorganismos. Nosotros sabemos que nuestro organismo responde ante la presencia de microorganismos invasores con una respuesta inflamatoria. Y aquí ya nos está diciendo qué tipo de respuesta inflamatoria va a provocar. La respuesta inflamatoria crónica. Puede afectar el pulmón y otros órganos. Es muy importante recordar eso, no relacionar que la tuberculosis solamente va a darse en el pulmón, porque si no, si tenemos eso en la cabeza, nosotros no vamos a buscar la enfermedad en otras localizaciones. Entonces es importante distinguir que puede darse en otros órganos. Entonces puede ser pulmonar y extrapulmonar. En nuestro concepto ya nos dice cómo ocurre el contagio. El contagio se da por la vía aérea, por la inhalación de estructuras alveolares que contengan al bacilo. Es decir, el paciente enfermo, al respirar, al toser, al exhalar, puede liberar estructuras alveolares que contengan al bacilo. Y la persona huésped inhala esto y se puede infectar. Además, nos dice algunas características clínicas nuestro concepto. Se caracteriza por periodo de infección temprana que es asintomática. La mayoría de las personas va a ser asintomática la primoinfección. Pero puede permanecer latente este microorganismo, inactivo en nuestro organismo. Y en algún momento volver a activarse. Por eso decimos potencial recurrencia. Esta característica nos está diciendo que es un microorganismo de baja patogenicidad. Recuerden luego de que una inflamación crónica es ocasionada por un estímulo de baja intensidad
Y si es causada por microorganismos, tienen que ser microorganismos de baja patogenicidad, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis. Y nos dice este concepto su agente etiológico, ¿verdad? Que es Mycobacterium tuberculosis. Como nos dice tantas cosas, vamos a repetirlo otra vez, ya que la repetición es una de las mejores maneras de aprendizaje. Tuberculosis entonces es una enfermedad infecciosa crónica pulmonar y extrapulmonar adquirida mediante la inhalación de estructura alveolar del pulmón que contiene núcleos del bacilo de la tuberculosis. Se caracteriza por periodos de infección temprana, que a menudo es asintomática, periodo de latencia y potencial recurrencia. A esta bacteria también se lo denomina el bacilo de Koch. Como ya dijimos, es un bacilo, tiene forma de bastoncito, es un microorganismo intracelular aerobio estricto, necesita sí o sí del macrófago para poder multiplicarse fuera de la célula huésped, no tiene capacidad de replicación. Es pequeño, mide de 0,5 micrómetros por 0,3 micrómetros. Es un bacilo ácido alcohol resistente, por eso utilizamos coloraciones especiales como el Ziehl-Neelsen. Como es un microorganismo de baja patogenicidad, para que la persona se infecte y desarrolle la enfermedad, se requieren algunos requisitos. Entonces existen factores predisponentes. Es decir, no todas las personas que entremos en contacto con un paciente tuberculoso, que simplemente al entrar en contacto, como está sucediendo con el COVID, que ya vamos a desarrollar la enfermedad. Aparte, tenemos que entender cuando hablamos de tuberculosis de que infección no es sinónimo de enfermedad. El hecho de que podamos adquirir la infección no significa que vamos a desarrollar sí o sí la enfermedad. Y esto va a depender bastante como primera medida de nuestra inmunidad, de la competencia inmunitaria. Entonces, recordemos que es un microorganismo de baja patogenicidad que va a depender de varios factores para que ocurra el contagio y más aún la enfermedad. Factores predisponentes van a depender del propio microorganismo, del bacilo, del ambiente en el que vive el paciente, del propio paciente, de la inmunidad del propio paciente, de la edad y de la raza. Del bacilo va a depender de su virulencia. Su virulencia se refiere a su patogenicidad. Si está, ¿verdad?, con una alta patogenicidad esta bacteria o no. De la cantidad inoculada, significa de que a mayor cantidad, mayor riesgo de infección y desarrollar la enfermedad. Del ambiente, aquí el factor predisponente más importante es el hacinamiento. Hacinamiento sería superlotación, como por ejemplo personas que viven o que estén constantemente muchas personas en un ambiente cerrado. Es lo que hoy en día tratamos de evitar con esta enfermedad viral, ¿verdad?, con el COVID. Lugares de hacinamiento. Y ese estado de hacinamiento que puede hacerse continuo y diario, se dan más en áreas de pobreza. Vamos a poner un ejemplo. Una familia pobre va a tener una casa pequeña. Esta casa pequeña tal vez solamente cuente con una cocina y un dormitorio. En ese dormitorio tal vez tengan que dormir todos los miembros de la familia. Y vamos a imaginar que sea una familia numerosa. Padre, madre con 5 o 6 hijos. Ya son 7 personas que están viviendo solamente en una habitación y que compartan muchas horas del día, ¿verdad? Y como ya dijimos, el contagio es por vía respiratoria.
por vía aérea. Al estar en contacto por mucho tiempo en un ambiente pequeño, entonces se va a hacer tipo imposible que la persona no adquiera la enfermedad o el contagio, no se infecte. Entonces es un factor predisponente muy importante el hacinamiento. Otros factores van a depender de la inmunidad. Dijimos de que es un microorganismo de baja patogenicidad. Entonces, si yo soy una persona inmunocompetente, todo está bien en mí, probablemente no voy a desarrollar la enfermedad porque es un microorganismo de baja patogenicidad. Si es una persona que tenga algún defecto, algún estado de inmunosupresión, allí sí aumenta bastante el riesgo. Inmunosupresión, por ejemplo, por utilizar fármacos inmunosupresores como ciclofosfamida, corticosteroides como la prednisona. Una inmunosupresión ocasionada por virus, como la que es causada por el VIH. Enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes mellitus o neoplasias como linfomas. Estados de desnutrición proteica, como las que pueden ser ocasionados también por el alcoholismo. Todo esto entonces va a disminuir la inmunidad del huésped. La edad, esta patología es más frecuente en los extremos de vida. Se da más en niños y en ancianos. La infección, ¿por qué? Porque justamente en esos extremos nuestra inmunidad es menor. La raza, y esto es a nivel mundial, ¿verdad? En donde se vio de que esta enfermedad tiene muy baja incidencia en europeos y una alta prevalencia en afroamericanos en Estados Unidos. ¿Cómo ocurre el contagio? Como ya dijimos, es por la vía aérea. Mecanismo de transmisión, entonces, es inhalar partículas aerosolizadas que contengan a la micobacteria. Y esto se va a dar principalmente en lugares de hacinamiento. ¿Qué personas pueden transmitir la enfermedad? ¿Se acuerdan que dijimos de que infección y enfermedad es distinto, verdad? Las personas que puedan transmitir la enfermedad tienen que ser personas que estén enfermos, es decir, que tienen la enfermedad activa, aquellos bacilíferos, en donde en su pulmón tengan al bacilo y con tos o con la respiración misma pueden exhalar partículas que tengan, ¿verdad?, partes alveolares que contengan a la micobacteria. La proximidad favorece eso porque esto puede ser inhalado. Al inhalarse, estas partículas aerosolizadas llegan y se depositan en los alveolos. Dijimos que esta bacteria necesita de los macrófagos para multiplicarse. Y justamente entonces en los pulmones se van a encontrar con los macrófagos alveolares, en donde podrán multiplicarse. Un factor importante, dijimos, la cantidad inoculada. Se estima de que como mínimo para que pueda ocurrir la infección tiene que haber más de 10 a la quinta bacilos por ml para considerarse un riesgo de infección. La transmisión se va a dar entonces principalmente por aquellas personas que están con la enfermedad activa, que tengan la baciloscopía positiva, es decir, el estudio del esputo, donde se pueda constatar la presencia del bacilo. En menor medida, aquellas personas que tengan baciloscopía negativa, pero den cultivo positivo. ¿Qué personas no son contagiosos? Aquellas personas infectadas que tengan baciloscopía y cultivo negativos y las formas extrapulmonares de la tuberculosis. Y eso se entiende claramente, ¿verdad? Porque yo necesito que el pulmón sea el que esté afectado porque la transmisión es por vía aérea. Si es una TBC que está localizada en hígado, en vaso, en otro lugar, entonces eso no se va, esas partículas o esos componentes del hígado o del vaso no salen cuando respiramos. Entonces las formas extrapulmonares tampoco se consideran contagiosos.
el porcentaje de infectados es muy poco, ¿verdad? Y así también el porcentaje de que van a desarrollar la enfermedad. De las personas infectadas, solamente 10% van a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Yo primeramente voy a estar pasándoles esquemas, dibujos, explicando lo que es la patogenia y hablando un poquito ya de su clínica, su clasificación clínica al hablar en los dibujos. Pero después voy a ir pasando el PowerPoint y va a ver la parte escrita de lo que voy explicando. Vamos a iniciar con la patogenia, cómo ocurre la multiplicación, cómo ocurre la presentación de la enfermedad. Dijimos ya que el mecanismo de contagio es por vía aérea. El bacilo va a entrar entonces por nuestra vía aérea, entra por la boca, llega a la laringe, tráquea. Aquí vamos a buscar ahí. Llega a la tráquea, va hacia los bronquios se van bifurcando, nada más por gravedad esto va pasando. Y llega finalmente a los acinos alveolares. Allá en los acinos alveolares, este microorganismo se va a encontrar con el macrófago alveolar. Al encontrarse con el macrófago alveolar, infecta al macrófago. Dentro del macrófago se multiplica. Para poder salir fuera del macrófago necesita lisar al macrófago, necesita matar al macrófago. Lisa el macrófago, salen nuevas micobacterias que infectan nuevos macrófagos y así sucesivamente. En ese momento ocurre una alveolitis, una inflamación local. Salen más bacterias, se van diseminando por la vía linfática, causando adenopatías regionales y pueden diseminarse también por la sangre. Aproximadamente en 15 días, de 2 a 4 semanas, esta micobacteria que está circulando por la vía linfática y por la vía hematógena va a ser reconocido por los linfocitos T. Ese representa nuestro frenado inicial, la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T, ustedes ya saben que son cruciales para la respuesta inmunológica en una inflamación crónica. Al activarse los linfocitos T activan a los macrófagos son capaces de activarse también y cumplir con su función bactericida. En ese momento, en una persona inmunocompetente, se detiene la enfermedad. Queda como una tuberculosis latente. Puede que se cure totalmente o puede que el microorganismo quede inactivo en el pulmón de la persona. Si es que estamos hablando de una persona inmunodeprimida que no tenga una buena defensa, entonces no se van a activar estos linfocitos, no van a activar a los macrófagos y no se detiene la enfermedad. Ocurre lo que es la enfermedad tuberculosa. Y esto voy a explicarlo mejor en los dibujos, porque vamos a tener que entender así paso por paso su patogenia. Aquí en estas imágenes estamos representando, en nuestra imagen se representa a la micobacteria, al macrófago, el núcleo del macrófago. Este es un fagosoma. Y voy a tratar de dibujar bueno, resulta de que entonces la micobacteria ingresa a nuestro pulmón, como ya dijimos. En el primer momento, el área más afectada va a ser el pulmón derecho, lóbulo medio. Eso es por la anatomía, porque el bronquio derecho es de mayor calibre, es más vertical. Entonces, por ese motivo se va, y más corto. Más corto, mayor calibre, vertical. Entonces, viene al inhalarse
las partículas que contengan a la micobacteria van por gravedad nada más al lóbulo medio. Por la anatomía en sí. Llegan, ¿verdad? Ingresa por la inspiración. Al inhalar, va a llegar allá hasta las estructuras finales de estos bronquios. Los bronquios está mostrando en este dibujo cómo se van bifurcando, ¿verdad? Se van originando bronquio principal, etcétera, hasta llegar a formar bronquiolos respiratorios que van a tener los acinos alveolares. Llega hasta el alveolo el microorganismo. Al llegar hasta el alveolo, recuerden que en el alveolo nosotros tenemos allí una línea de defensa que son los macrófagos alveolares. Este microorganismo dijimos que es intracelular obligado, necesita de otra célula para multiplicarse. Entonces, él quiere ser fagocitado. Por eso, presenta unas proteínas en superficie de su membrana, como la manosa, el C3b, entre otros, que van a ser reconocidos por el macrófago. El macrófago presenta receptores de manosa, de CR3, C3b y todos los otros, las otras glicoproteínas que contiene la membrana de la micobacteria. Llega esta micobacteria entonces al alveolo, es reconocido por el macrófago, ya que posee receptores para ello, y lo fagocita. Recordemos que ese proceso de fagocitosis, voy a dibujarlo en azul. El proceso de fagocitosis se da, ¿verdad? Formación, la membrana que hace, forma unos pseudópodos, y en ese momento engloba a la bacteria. Al englobarlo a la bacteria se forma una vesícula, que es lo que está representando aquí. Esa vesícula nosotros llamamos de fagosoma. El fagosoma es como la boca de la célula, ¿verdad? Es capaz de, por así decirlo, tratar de masticar eso, pero no tiene capacidad de absorción, de digerir, porque ustedes saben que nuestra digestión se da en el intestino. El alimento tiene que pasar por el estómago, mezclarse con el ácido gástrico, llegar al intestino, y allí se encuentra con las enzimas capaces de destruir el alimento y que pueda ocurrir su absorción. Y así también la célula. La boca entonces aquí sería el fagosoma. Para que ocurra la digestión, esta organela llamada fagosoma necesita fusionarse con otra organela que se llama lisosoma. El lisosoma es una organela que contiene enzimas digestivas y contiene un pH ácido. Esa acidez es capaz de destruir entonces la bacteria, y las enzimas también son capaces de catalizarlo si hace falta. Para que ocurra la digestión necesita fusionarse. Este era el fagosoma, también llamado de endosoma. Necesitamos fusionar al fagosoma con el endosoma. Entonces necesitamos que estos dos se mezclen y formen una sola vesícula, que se forme el fagolisosoma. Fagolisosoma. Pero ¿qué ocurre? La micobacteria quiere ser fagocitado por el macrófago, pero no quiere ser destruido, ¿verdad? Su objetivo es multiplicarse. Entonces esta micobacteria impide la formación del fagolisosoma. ¿Cómo impide la formación del fagolisosoma? Impide la formación del fagolisosoma bloqueando canales de calcio. Entonces no se forma el fagolisosoma. Al no formarse el fagolisosoma, entonces, como dijimos que el fagosoma no tiene enzimas, no tiene un pH ácido, etc., la micobacteria entonces no sufre ningún daño. Permanece en el interior del macrófago y se aprovecha del medio del macrófago, obtiene las energías, el ATP del macrófago, que utiliza para poder multiplicarse. Una vez que se multiplica dentro del macrófago, estas micobacterias van a romper la membrana del fagosoma y van a salir al citoplasma del macrófago. Entonces vamos a encontrar el citoplasma del macrófago repleta de micobacterias. El objetivo, el fin de este microorganismo es multiplicarse cada vez más. Entonces, estas nuevas micobacterias para poder multiplicarse necesitan salir del macrófago.
¿cómo van a hacer para salir del macrófago? Rompiendo la membrana del macrófago. Entonces ocurre la rotura de la membrana del macrófago, o sea, el macrófago se lisa, se muere y se liberan micobacterias, salen micobacterias. Esas micobacterias van a ser fagocitadas nuevamente por otros macrófagos. El mismo proceso, bloquea formación de fagolisosoma, se multiplica dentro del fagosoma, mata al macrófago, se liberan más y más micobacterias. Todo eso comenzó en el pulmón, ¿verdad? En ese momento, vamos a ver ¿qué ocurre? En ese momento, cuando se infectó, llegó aquí, cuando se está muriendo macrófago, con la muerte del macrófago, ustedes saben que cuando hay destrucción de la membrana, la necrosis de una célula, esto causa también daño en las células próximas. En ese momento, entonces, hay una alveolitis que en muchas personas puede cursar asintomático, es decir, sin ningún síntoma de esto. O en algunas personas puede dar un cuadro gripal leve, fiebre leve, tos, rinorrea, ¿verdad? Pero nada muy llamativo. Volvemos aquí. Y en ese momento, entonces, cuando destruyen los macrófagos, se liberan estas micobacterias. Estas micobacterias pasan a la corriente sanguínea, ocurre la bacteriemia y se van a diseminar. Se van a diseminar, pueden llegar a otros órganos, puede que sí y puede que no. Y van a afectar los vasos linfáticos, entrar en los vasos linfáticos. Hasta que aproximadamente en 14-15 días, en esos vasos linfáticos, ellos van a causar el reclutamiento de más monocitos, entre otros, van a causar adenopatías regionales, como por ejemplo un ganglio iliar. Aproximadamente en 15 días, 2 a 4 semanas, estos van a ser reconocidos por los linfocitos T. Los linfocitos T son cruciales para detener la infección. Los linfocitos T entonces reconocen antígenos de la Mycobacterium tuberculosis, y son capaces de activar al macrófago. Recordemos que para poder activar al macrófago, los linfocitos T liberan interferón gamma. Entonces, estos linfocitos T se activan. Los linfocitos T helper 1 van a liberar interferón gamma, que a su vez van a activar al macrófago. Y ustedes saben que este macrófago activado puede convertirse en célula epitelioide, puede fusionarse, formar célula gigante. El macrófago activado va a adquirir la capacidad de destruir a la micobacteria. ¿Cómo? Porque al ser activado tiene la capacidad de formar el fagolisosoma. Teníamos una organela que se llama lisosoma, ¿verdad? Entonces se va a fusionar con el fagosoma y se forma el fagolisosoma. Al formarse el fagolisosoma, entonces estos adquieren capacidad digestiva. Se van a llenar entonces, esta vesícula se va a llenar de productos de óxido nítrico que son tóxicos. El pH desciende bastante, se hace ácido. Con eso se destruye a las micobacterias. Entonces, en este momento ocurre la destrucción de las micobacterias. Los macrófagos que no fueron activados van a ser destruidos también. Va a ocurrir la lisis de esos macrófagos por parte de los linfocitos T CD8+, que son citotóxicos. Y eso es lo que ocasiona la necrosis gaseosa, la muerte de los macrófagos que estaban infectados pero que no se activaron. Nótese que a partir de las 15 semanas entonces hubo una respuesta inmunológica.
Después voy a hablar de la prueba de la tuberculina, pero aquí en este momento entonces puede ya darse la tuberculina positiva a partir del 15 días, de 2 a 4 semanas. Con esto entonces se forma la lesión clásica de la tuberculosis, que es el granuloma, en donde por la muerte de los macrófagos ocurrió la necrosis gaseosa. Por la activación del macrófago se forman células epitelioides, células gigantes. Recuerden que el propio macrófago libera factor de necrosis tumoral que a su vez activa al linfocito y causa su reclutamiento. Entonces se reclutan más linfocitos para que se puedan reclutar más macrófagos o más monocitos y se activen nuevamente. Y así se va formando un granuloma maduro, con necrosis central, células epitelioides, células gigantes y corona de linfocitos. En una persona inmunocompetente, la infección se detendría aquí, ¿verdad? Pararía con esto. Uy. En ese momento, es lo que estábamos hablando de la primoinfección. Se van a detener las áreas que eran afectadas. Ahora ocurre aquí la lesión, una alveolitis en esa primera semana, en esos primeros días en donde se infectó la persona. Luego, cuando se activó los linfocitos T, también ocurre aquí la necrosis en ese ganglio iliar. Y esto es el complejo primario que llamamos, que caracteriza a la infección primaria de la tuberculosis, y eso llamamos de tuberculosis primaria. Este complejo también se va a llamar de complejo de Ghon. ¿Qué es el complejo de Ghon? La lesión que observamos en el parénquima pulmonar junto con la lesión en un ganglio iliar. En una persona inmunocompetente puede ocurrir dos cosas. De que cuando se activaron esos linfocitos, Prof, travou um pouco. Pode voltar? esperen un ratito. Aquí. Bueno, como les decía, ahora volviendo a hacer un repaso rápido, llegó el microorganismo, la micobacteria en el pulmón, allá en los alveolos, se encuentra con el macrófago alveolar. El macrófago alveolar lo fagocita. Esta micobacteria impide la formación del fagolisosoma y aprovecha el medio del macrófago para multiplicarse dentro del macrófago. Cuando se multiplica dentro del macrófago, lisa al macrófago para liberarse micobacterias. Infecta a otros macrófagos y aquí va ocurriendo la bacteriemia, ¿verdad? Porque se van multiplicando, multiplicando, multiplicando. El macrófago en sí no tiene la capacidad de detener aquí en este momento a la micobacteria. Y una vez que se va diseminando aproximadamente en 15 días, se va a encontrar en la corriente linfática con los linfocitos. Los linfocitos, al reconocerlos, se activan y activan al macrófago. Cuando el macrófago se activa, entonces adquiere la capacidad bactericida y se forma el fagolisosoma. Entonces se forma el fagolisosoma, se junta el fagosoma con el lisosoma y se destruyen a las micobacterias. En el caso de que la micobacteria ya estaba en otras organelas, entonces ocurre la autofagía, ¿verdad? Que la fagocita las propias organelas, este macrófago. Los macrófagos que no fueron activados van a ser destruidos por los linfocitos T citotóxicos, ocasionando una necrosis gaseosa. Se forma aquí un granuloma, ¿verdad? En este momento se detiene la infección porque el microorganismo es capaz de ser detenido por el propio macrófago, porque se activó por los linfocitos. Y esto es lo que puede ocurrir en una persona inmunocompetente. Llegó aquí el macrófago, dijimos, ocasionó la lesión, se multiplicó en los macrófagos alveolares, llegó a un ganglio iliar, se encontró con el linfocito activó el macrófago, entonces ocurrió la necrosis aquí, en el parénquima pulmonar y en el ganglio iliar. Y eso llamamos de complejo de Ghon, que es nuestra marca para distinguir
a la infección primaria, a la tuberculosis primaria. En este momento, entonces, estamos hablando de una persona inmunocompetente. Puede evolucionar de dos maneras al activarse el linfocito T. De que se destruyan totalmente todas las micobacterias y que se formen dos cicatrices, en el ganglio y en el parénquima pulmonar. Realmente la lesión está curada. O puede que algunas micobacterias permanezcan vivos en los macrófagos, que no sean destruidos totalmente, pero que queden imposibilitados de multiplicarse. O sea, en estos focos puede quedarse algunas micobacterias vivas, pero que están inactivas, por así decirlo. No pueden multiplicarse. Están vivas, pero están imposibilitadas de multiplicarse. Imposibilitadas de multiplicarse por la acidez del macrófago, porque el macrófago va a liberar óxido nítrico, radicales libres de oxígeno, entre otros. Entonces no puede multiplicarse más. Y aquí es lo que se da la latencia. Y esto es lo que se puede darse en una persona inmunocompetente. Ya, si esta persona que fue infectada por la micobacteria tiene algún defecto en su inmunidad, algún estado de inmunosupresión, y no se activan los macrófagos, entonces la lesión se hace progresiva y se da lo que llamamos de tuberculosis primaria progresiva, en donde cada vez más se van a infectar más y más macrófagos y van a morir cada vez más y más macrófagos, ¿verdad? Porque cuando se multiplica la micobacteria dentro del macrófago, lisa al macrófago. Al lisar al macrófago es una muerte celular, ocurre lesión, ¿verdad? Lesión tisular. Se va destruyendo, entonces se va ocasionando lesión en el parénquima pulmonar. En este momento, cuando muchos microorganismos ya hay, esto puede pasar a la corriente sanguínea y hacer una diseminación hematógena masiva en otros órganos. Hacer una diseminación hematógena a todo el pulmón, afectar todo el pulmón u otros órganos. Puede afectar cualquier órgano de nuestro organismo, como por ejemplo hígado, vasos. Y en ese momento, cuando hay esa diseminación hematógena masiva, es usual que se provoquen unas necrosis de manera puntiforme, amarillas, pequeñas, parecidas a la semilla de maíz. Y eso vamos a llamar de tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar entonces no es nada más que una representación de la diseminación hematógena de la tuberculosis. Porque no es que vamos a encontrar en una parte pulmonar la lesión, ya podemos encontrar en todo el pulmón o en otros órganos. En esta parte, cuando la tuberculosis primaria se hace progresiva y afecta, ¿verdad?, todo el pulmón, puede tener una manifestación clínica, sí, pero no tiene una manifestación clínica muy característica, como vamos a ver que puede llegar a tener la tuberculosis secundaria. La manifestación clínica puede hacerse muy parecida a una neumonía bacteriana. Puede cursar con consolidación de un lóbulo pulmonar, puede ocasionar derrame pleural, etc., que son clínicas muy parecidas a una neumonía lobar bacteriana. Entonces, confunde su clínica aquí. Pero recuerden que esto se va a dar en una persona que tenga algún defecto en su inmunidad. Bueno, eso es lo que es una tuberculosis primaria entonces. Recuerden que en la primaria entonces se va a dar en una persona que no estaba sensibilizada. Es su primer contacto con el microorganismo. La tuberculosis secundaria por algún motivo, ¿verdad? No existe secundario, un segundo sin un primero, ¿verdad? Entonces, sí o sí, se va a dar en una persona que ya estaba sensibilizada, que ya tuvo un contacto previo con el microorganismo, es decir, que ya pasó por esta tuberculosis primaria. ¿Y cómo se va a dar la tuberculosis secundaria? Puede darse por reactivación, que es uno de los mecanismos más frecuentes de tuberculosis secundaria. ¿Cómo así? Dijimos que en la tuberculosis primaria había evolucionado o se cicatriza, se mueren todos los microorganismos o quedan inactivos latentes en estos focos, en este complejo. Estaban inactivados, pero ¿qué pasa si la persona en algún momento, años después, vamos a decir, adquirió esto en su juventud, pero después se volvió viejo
y ya en su senectud su inmunidad baja. Cuando desciende la inmunidad, entonces estos que estaban aquí inactivos pueden reactivarse y diseminarse más todavía, ocasionando la tuberculosis secundaria. O incluso esta persona que ya tuvo un primer contacto con la tuberculosis, con el Mycobacterium tuberculosis, puede reinfectarse nuevamente. Y en ese momento puede darse la tuberculosis secundaria. También nótese que esto se va a dar en personas que tengan algún defecto en la inmunidad, ya sea porque está utilizando fármaco inmunosupresor, porque tenga una patología crónica como la diabetes mellitus o cualquier otro de los factores que habíamos mencionado. Si es que se encuentra entonces en ese estado que estamos mencionando, va a causar una lesión progresiva. Solo que aquí la micobacteria rápidamente, ¿verdad? Imaginemos que estos se reactivaron. Al multiplicarse los macrófagos pasa la corriente sanguínea y va a preferir localizarse en otras localizaciones pulmonares, en las áreas mejor aireadas. Porque recuerden que es un microorganismo aeróbico estricto. Entonces, se va a localizar en los ápices pulmonares, principalmente el lóbulo superior, ápice pulmonar. Va ocasionando la muerte de los macrófagos. Cuando más ocasiona muerte del macrófago, esto va causando destrucción de la pared alveolar y va formando unas cavidades, unas cavitaciones, que es la lesión característica de una tuberculosis secundaria. Esto también, al destruir las paredes alveolares, las paredes bronquiales, puede el microorganismo drenar en el vaso sanguíneo y hacerse progresiva, hacer una diseminación hematógena masiva. Nuevamente, puede llegar a afectar a todo el pulmón o puede llegar a afectar otros órganos, y eso es lo que llamamos de tuberculosis miliar. Aquí la clínica ya va a ser muy característica. El paciente con una tuberculosis secundaria ya tiene lesión, o sea, ya tiene una manifestación clínica que es clásica, como por ejemplo, el síntoma clásico de una persona con tuberculosis secundaria va a ser tos. ¿Por qué? Porque se está destruyendo la pared de los alveolos. La tos que inicia siendo productiva, primero una producción mucoide, luego se hace purulenta, y cuando va ocasionando destrucción de las paredes alveolares, la tos, la expectoración ya es sanguinolenta, eso llamamos de hemóptisis. Paciente va a cursar con pérdida de peso, fiebre, la fiebre generalmente es vespertina, la hora de la tarde, sudoración nocturna, fatiga, o sea, una debilidad que el paciente va a referir. Obviamente se está perdiendo parte del pulmón, entonces hay una dificultad respiratoria, dolor torácico. Entonces eso se hace mucho más evidente, esta clínica es mucho más evidente en la tuberculosis secundaria. Aquí nosotros observamos, ¿verdad?, a la macroscopía una necrosis caseosa en un ganglio biliar y en el parénquima pulmonar. Cuando la lesión es solamente en el parénquima pulmonar, eso vamos a llamar de foco de Ghon. Y cuando hay lesión del parénquima pulmonar más el ganglio biliar, eso llamamos de complejo de Ghon. El complejo primario. Recuerden que este complejo de Ghon caracteriza la tuberculosis primaria. Macroscópicamente, entonces, esta imagen nos está representando la tuberculosis secundaria. Como aquí pueden observar, en los ápices pulmonares, los lóbulos superiores, vemos grandes cavitaciones. Este es el vaso. Vemos aquí que el vaso tiene estas coloraciones amarillitas, puntiformes, parecidas a semilla de maíz, semente de milho.
Y por eso vamos a denominar a estas lesiones como una tuberculosis miliar. Tuberculosis miliar representa la diseminación hematógena de la tuberculosis, que puede darse tanto la tuberculosis primaria o la tuberculosis secundaria. O sea, no es que se va a dar en un orden, ¿verdad? De primario, secundario y después miliar. La miliar representa la diseminación hematógena, que puede darse tanto en la primaria como en la secundaria. ¿Existe la tuberculosis? Sí. No. Puede ser extrapulmonar como puede ser pulmonar también. Es la representación, es la diseminación hematógena nada más. Esa diseminación hematógena puede ser de que prefiera diseminarse en todo el pulmón, nada más. Y puede ser de que afecte a otros órganos. Entonces, aquí en la miliar es la que ocurre la afectación extrapulmonar. Pero no es que solamente va a ser extrapulmonar. Ahí después nosotros vamos a ver que hay también un tipo de tuberculosis que es específica de algunos órganos, ¿verdad? Que puede darse solamente en otros órganos fuera del pulmón, como por ejemplo la que afectan en las vértebras, eso llamamos de mal de Pot. Puede darse la tuberculosis intestinal. La miliar es cuando hay una diseminación hematógena y puede darse en cualquier órgano, pero puede ser pulmonar y extrapulmonar. Entonces allí en ese punto la miliar es la que va a dar la extrapulmonar. Bueno, y aquí, bueno, es nada más voy a volver a pasar lo que ya les dije, ¿verdad? Porque yo estuve solamente hablando, no había mucho escrito en esas imágenes. Usualmente yo suelo desarrollar la clase de tuberculosis dibujando en el cuadro, ¿verdad? Entonces me es más fácil explicar en dibujos. Y ahora voy a básicamente volver a leerles, ¿verdad? Como un recuerdo de lo que ya acababa de decir. El bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis, entonces, es una bacteria resistente a la respuesta humoral. Eso decimos porque el macrófago de por sí no logra destruirlo. Y sensible a la respuesta celular. Respuesta celular, recuerden que se refiere a la respuesta mediada por linfocitos T, ya que los linfocitos T al activarse activan al macrófago. ¿Cómo ocurría entonces el proceso de infección? Cuando la micobacteria llega a los alveolos, esos son fagocitados por los macrófagos alveolares. Y todo va a depender de ese momento, del estado, de dos factores aquí, del estado inmunológico del paciente y de la cantidad inoculada del microorganismo y de la virulencia del microorganismo, es decir, la patogenicidad del microorganismo. Si es una persona inmunocompetente, sus macrófagos están súper bien y se inhaló poquísima cantidad de bacilo y es un bacilo de baja patogenicidad, entonces el macrófago no va a tener dificultad en formar el fagolisosoma que estuvimos mencionando aquí. Forma ya de entrada el fagolisosoma y lo destruye. Eso es lo que se va a dar en la mayoría de las personas. En la mayoría de las personas inmunocompetentes, entonces ni llega a infectarse. Y eso hablamos de un equilibrio entre la actividad bactericida del macrófago y la virulencia del bacilo. Cuando hay algún desequilibrio en esto, vamos a decir, se inhaló mucha cantidad del bacilo y ese bacilo era de alta virulencia o de alta patogenicidad, entonces impide la formación del fagolisosoma. Al impedir la formación del fagolisosoma dentro de los macrófagos, se multiplica dentro del macrófago. El macrófago se lisa, se muere, libera los bacilos, que luego son fagocitados por otros macrófagos y otros monocitos que son atraídos de la corriente sanguínea. Los bacilos liberados van a ser transportados hasta los ganglios linfáticos regionales, en donde a partir de ahí pueden diseminarse hacia otras zonas de nuestro organismo.
aproximadamente en 2 a 4 semanas, allí va a activarse los linfocitos T. Ocurre la respuesta inmune celular o también denominada de hipersensibilidad retardada. Al activarse los linfocitos T, entonces nosotros tenemos dos tipos de linfocitos T que van a ser los T citotóxicos, que van a ser los CD8, y los tipos helper. Los dos van a actuar para formar la lesión clásica de la tuberculosis. Pero principalmente vamos a iniciar hablando de los helper. Los helper 1 son los... Hola. Poderia dar outro recesso? Voy a terminar aunque sea tuberculosis, chicos, ¿sí? Tá bom. Ya está cerca ya de terminar, porque tengo todavía dos patologías para hablar, y si no termino luego, hoy. Bueno, así volviendo aquí, ¿verdad? Habíamos dicho de que se multiplican dentro del macrófago, el macrófago se lisa. Al liberar a estos bacilos llegan a la corriente sanguínea y en aproximadamente 2 semanas a 4 semanas después de la infección se van a activar los linfocitos T. Y los linfocitos T son los que van a ser responsables de detener este proceso o de no detenerlo. Al activarse los linfocitos T se da la respuesta inmune celular, o también denominada de hipersensibilidad retardada o hipersensibilidad tipo 4. Y los linfocitos T, entonces al activarse vamos a necesitar de los linfocitos T citotóxicos, los CD8+, y de los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper se van a encargar de producir interferón gamma. El interferón gamma es lo que activa a los macrófagos, como nosotros ya vimos, y estimula la formación de colonias de granulocito monocito. Activando los macrófagos, ustedes ya saben que el macrófago adquiere la capacidad de formar el fagolisosoma y destruir a la micobacteria. Además, puede liberarse factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, que aumenta la actividad micobactericida del macrófago, la formación del fagolisosoma, la liberación de óxido nítrico, la producción de óxido nítrico, entre otros que van a ser tóxicos para la micobacteria y destruir a esa micobacteria o inducir a la autofagía. También se va a liberar interleucina 3, que es lo que va a inducir la formación de células gigantes, que esos macrófagos activados, las células epitelioides, comiencen a fusionarse y formar células gigantes. Allí se forma entonces, comienza a formarse el granuloma. Los linfocitos T citotóxicos son los que se van a encargar de destruir a los macrófagos que no fueron activados. Estos macrófagos que no fueron activados, pero que están infectados, entonces necesitan ser destruidos. Y esa destrucción ocasiona daño tisular, es lo que va a causar la necrosis caseosa. En una persona inmunocompetente, 70% de las personas inmunocompetentes que entran en contacto con una persona enferma que está transmitiendo la enfermedad, no va a pasar nada, ni siquiera se va a infectar. 30% de eso van a adquirir la infección. Recuerden que infección no es sinónimo de enfermedad. Al infectarse, de esas 30% de personas que se infectaron, que ocurrió ese complejo primario, de desarrollar la enfermedad solamente va a ocurrir en 5%, de hacerse esa tuberculosis primaria progresiva. Este porcentaje cambia bastante si hablamos de personas inmunodeprimidas. El contagio va a ser el mismo. 30% se va a infectar, porque no solamente depende de la inmunidad para poder
contagiarse, ¿verdad? Para infectarse. Depende también de la cantidad inoculada, del microorganismo en sí, etcétera, de la virulencia del microorganismo. Pero de esas 30 personas infectadas, 30% de personas infectadas, 40% va a desarrollar la enfermedad. Es decir, el porcentaje aumenta muchísimo. Nosotros clasificamos, como ya vimos en la imagen, tuberculosis en primaria, secundaria, miliar y específica, que es específica de algunos órganos, que es un tipo de tuberculosis más raro. La primaria es la que se va a dar en una persona que no estaba sensibilizada, por eso es llamada de primaria, ¿verdad? Es la primoinfección. Se localiza principalmente en los campos medios e inferiores pulmonares. La localización más frecuente es el lóbulo medio derecho, por las características anatómicas que ya expliqué. De esta primoinfección puede evolucionar de dos maneras dependiendo de la inmunidad del paciente. Se forma el complejo primario, ¿verdad? Que es la lesión del parénquima con la necrosis de un ganglio. En una persona inmunocompetente puede llevar a la curación, cicatrizar totalmente eso, o puede pasar a una etapa de latencia. En una persona que tenga algún defecto en la inmunidad, puede hacerse una progresión de esto, ocurrir la tuberculosis primaria progresiva. Sí. No. Cicatrización. Ela mostrou o desenho, João, e falou que a lesão no complexo de Ghon era no parênquima pulmonar e no gânglio iliar. Ganglio iliar. ¿No, prof? Eso. Sí, así mismo. Entonces, bueno, aquí estamos. Yo sé que vos están con FOMI. Perdieron ya la paciencia con su compañero. Bueno, aquí estamos hablando ahora de que puede hacerse progresiva o puede curarse, ¿verdad? Totalmente. Antes de la activación de los linfocitos T, recuerden de que este microorganismo puede invadir, hay una invasión de la corriente sanguínea y puede ocurrir la diseminación. Puede darse la tuberculosis extrapulmonar ya allí. Puede darse, estoy diciendo. Recuerden que necesita infectar los macrófagos para que se dé eso. Y si el microorganismo solamente circula por la sangre y no llega a ser fagocitado por los macrófagos, entonces no va a darse la multiplicación en otras localizaciones. Entonces puede darse aquí en este momento la tuberculosis extrapulmonar. Una vez activada a los linfocitos T, se da la inmunidad específica, que es la que se encarga de formar los granulomas. Recordando que un granuloma está formado por macrófagos activados, células epitelioides, células gigantes y linfocitos, corona de linfocitos. Cuando los linfocitos T citotóxicos causan la lisis de los macrófagos que no fueron activados, se da la necrosis caseosa central. El Mycobacterium tuberculosis en algunos focos puede sobrevivir, pero queda inactivado su crecimiento, es decir, su multiplicación. Y esto es por la disminución de la presión de oxígeno, por el pH ácido del macrófago, etc. Queda inactivado nada más. Algunas lesiones pueden curar entonces formando el complejo de Ghon. Complejo de Ghon es el complejo primario donde vemos el foco pulmonar y el ganglio iliar, como acaba de decir la compañera. Esta imagen, gente, es característica de tuberculosis primaria. Cuando vemos esto, entonces, podemos decir que es tuberculosis primaria. Esto puede calcificar, no siempre, puede calcificarse y puede hacerse visible en la radiografía. Cuando se hace visible en la radiografía le llamamos de complejo de Ranke.
El otro tipo de tuberculosis que hablamos fue la tuberculosis secundaria o postprimaria también llamada, que puede darse por 3 mecanismos. Por la progresión directa de una primoinfección reciente, por la reactivación, que es la forma más frecuente que les mencioné, una reinfección endógena, o por una reinfección exógena, también denominada de superinfección. Como en este punto, en la tuberculosis primaria, la micobacteria no tenía opción y tenía que seguir la anatomía, por eso se localizaba en el lóbulo medio. Aquí la micobacteria ya tiene opción, entonces va a preferir localizarse en los segmentos mejor aireados. Se va a localizar principalmente en los lóbulos superiores y en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Recibe varios nombres. La tuberculosis secundaria puede ser llamada también de postprimaria, tuberculosis de reactivación, tuberculosis del adulto o de reinfección endógena. Como ya dijimos, en la mayoría de los casos esto se da por una reactivación de una infección tuberculosa latente, menos frecuentemente por una reinfección exógena. ¿Y cómo va a ocurrir la reactivación? Algunas causas de esa reactivación son estados de inmunosupresión. Inmunosupresión debido al VIH, al alcoholismo, enfermedades crónicas como diabetes, estados de desnutrición, insuficiencia renal, la utilización de fármacos inmunosupresores, es decir, cualquier patología que cause un estado de inmunosupresión puede hacer que se reactive ese foco. Hay una multiplicación activa de la micobacteria aproximadamente en 10 a 14 días, que es el periodo crítico para llegar a formar las cavitaciones. En este momento, ¿qué ocurre con la micobacteria? Que se va multiplicando rápidamente en los macrófagos y, como ya dijimos, al multiplicarse dentro de los macrófagos, para salir del macrófago, lisa al macrófago. Y al lisar al macrófago, entonces causa lesión de la pared alveolar, destrucción de la pared alveolar y va formando las cavitaciones. ¿Qué situaciones se da entonces la enfermedad? No la infección, la enfermedad. En una primoinfección sin control inmune, que es lo que llamamos de tuberculosis primaria progresiva, por la reactivación de ese foco, después ya que hubo un control inmune, pero después se reactivó, o por una reinfección exógena. Tuberculosis secundaria, morfológicamente la macroscopía entonces se va a caracterizar por la formación de cavitaciones. Las lesiones van causando necrosis caseosa que luego se licuan y van destruyendo la pared de bronquios, alveolos, y en ese momento puede drenar la micobacteria en la sangre, hacer una diseminación broncogénica, hacer una diseminación hematógena. Y así se van formando las cavernas o las cavitaciones. Como ocurre destrucción de la pared alveolar, entonces la clínica ya es más característica. La clínica clásica, la manifestación clínica clásica es tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, dolor torácico y disnea. La tos, como ya dije, al inicio siempre es productiva, pero al inicio el esputo es mucoide, luego pasa a ser purulento, por último con hemóptisis, con sangre. Pérdida de peso progresiva, fatiga, el paciente va a sentir cansancio, fiebre, la fiebre generalmente es baja, es vespertina, se acompaña de sudoración nocturna. Causa dolor torácico, principalmente ahora en la zona de los ápices pulmonares, y dificultad respiratoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis? Primer momento, sospecha clínica, ¿verdad? ¿En quiénes vamos a sospechar? Aquellos pacientes con factor de riesgo o que tengan una clínica sugestiva. Pedimos radiografía y pedimos también la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux, que tiene un valor limitado por varios factores. Se pide también la baciloscopía, que es en el esputo, ¿verdad? Con la tinción de Ziehl-Neelsen. Si no logramos con esto, entonces podemos hacer el cultivo.
4 pilares entonces para el fundamento, para el diagnóstico. La sospecha clínica, la prueba de la tuberculina, que sí o sí se hace, la radiografía y la bacteriología, que puede ser por la baciloscopía o se puede hacer también el cultivo si la baciloscopía sale negativo. La prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux, ¿en qué consiste? Consiste en la inyección intradérmica en el antebrazo de una proteína derivada de la micobacteria, que es el PPD. Se inyecta esto y se espera 48-72 horas para que se forme una pápula, una sobreelevación. El tamaño de la pápula es lo que nos va a decir si hay o no infección. Vamos a considerar prueba de la tuberculina positiva si la pápula mide más de 10 milímetros. Si el paciente es un contacto de un paciente tuberculoso, es decir, vamos a decir, sabe que su hermano tiene tuberculosis, o si es un paciente VIH positivo, entonces vamos a considerar prueba de la tuberculina positiva cuando la pápula mide más de 5 milímetros. Recuerden que la pápula se va a formar en la mayoría de las personas que fueron sensibilizados. Nosotros recibimos una vacuna para ser sensibilizados contra esto, que es la BCG. La vacuna se llama bacilo de Calmette-Guerin. No es el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. No es específico para defendernos contra la tuberculosis, pero nos protege contra las formas graves de la tuberculosis, que son la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar. Entonces, el tamaño de la pápula por eso nos interesa. No es que se forme la pápula, porque la mayoría de nosotros vamos a formar la pápula, pero si esa pápula es mayor a 10 milímetros, recién ahí hay una respuesta exagerada, quiere decir que hay un proceso infeccioso. Siguiente paso es hacer la baciloscopía. En el esputo entonces buscamos la presencia de la micobacteria. Con la tinción de Sil-Nielsen se observan en los bacilos de una coloración rojita. Si esto me da negativo, puedo pedir el cultivo. El cultivo se hace en medio del Lowenstein-Jensen. Anatomopatológicamente no me voy a detener mucho en los granulomas porque hoy nomás estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Ya sabemos que la tuberculosis se caracteriza por formar granulomas, células gigantes, linfocitos. ¿Qué tipo de tuberculosis es este? Primária, prof. Secundária? Estos son normales, sí, estos son bronquios. Esto no es cavitación, estos son bronquios. ¿Qué me llama la atención acá? Estos puntitos amarillitos. ¿Qué tipo de tuberculosis es si tiene puntitos amarillitos? Miliar? Miliar. Recuerden que la miliar puede ser también pulmonar. Por eso les había dicho que no es que miliar y específicamente tenga que ser extrapulmonar la miliar. La miliar nada más que representa una diseminación hematógena. Vemos puntitos amarillitos más cercanos, ¿verdad? Y acá obviamente confluyeron ese punto de necrosis de la tuberculosis miliar y se hicieron más grandes, afectando todo el pulmón. De esa diseminación hematógena llegó a formar cavitaciones. ¿Se acuerdan que la miliar podía ser en la primaria o en la secundaria? Da igual, ¿verdad? Aquí vemos las cavitaciones en los lóbulos superiores y realmente tiene ese aspecto de queso, la necrosis caseosa. Aquí vemos grandes cavitaciones, todas ubicándose o en el lóbulo superior o en la parte apical del lóbulo inferior. A la microscopía, la necrosis caseosa vemos como una sustancia eosinófila amorfa. Vemos aquí la célula gigante alrededor de esa necrosis. Los linfocitos. Múltiples granulomas. Otros granulomas en el pulmón. La necrosis caseosa. Las células epitelioides alrededor.
la necrosis gaseosa, células epitelioides y linfocitos. Células gigantes, muchos linfocitos. Aquí observamos macrófagos que se tiñeron con Sil-Nielsen para poder observar que están repletos del bacilo. Vean aquí el bacilo, ¿verdad? Alargadito, rojito, en el citoplasma de estos macrófagos. ¿Preguntas o vamos a dar un receso de 10 minutos? Receso, ¿verdad, doctora? Bueno, 10 minutitos, chicos.